Bueno, esto ya es muy serio. Yo ya tengo aquí mi anillo de luz, ya tengo aquí mi micrófono poderoso, ya tengo aquí mis lucecillas, vamos, esto ya es más que oficial. ¿Dónde habrá quedado esa antigua y pequeña Claudia Nicolasa que desaparecía periódicamente de YouTube y volvía, pero luego se iba? No, esto ya aquí es muy serio y esto ya no hay quien lo pare. Por cierto, acabo de estar haciendo un directo en Twitch, hemos estado unas 500 personas, ha sido un directo increíble, el chat estaba desbordándose, no ha dado tiempo a contestar ni a la mitad de las preguntas. Cada miércoles de 10 a 11 vamos a hacer esta consulta para plantear todas las dudas, todas las preguntas, compartir experiencias, así que te dejo por aquí mi canal de Twitch para que me empieces a seguir desde ya y espero verte en el siguiente. Bueno, hoy os traigo un vídeo que sé que muchos estabais esperando porque es un vídeo muy interesante y es sobre cómo detectar las mentiras. Como os dije, yo estuve haciendo una formación dirigida a personas que se encuentran trabajando en cuerpos de seguridad en tareas como interrogatorios o, por ejemplo, infiltrarse en bandas donde tienen que fingir una identidad, es decir, hacerse expertos mentirosos. Y fue una información muy interesante y os dije que os traería aquí lo que aprendiera, así que vamos a ello. Vamos a aprender a detectar una mentira a través del lenguaje no verbal, vamos a aprender cómo mienten las personas según la personalidad, ver vídeos de ejemplos prácticos para que vayáis cogiendo un poco la habilidad de detectar las mentiras y hoy vamos a empezar con entender qué es una mentira, porque todos decimos que alguien miente o todos decimos la palabra mentira, pero realmente sabemos qué es una mentira. Va a estar muy interesante este vídeo y también los siguientes, así que desde ya te animo a suscribirte al canal para no perderte ninguno de ellos. Bueno, ¿qué es una mentira? Una mentira es una incoherencia entre aquello que estamos comunicando y nuestra realidad interna, es decir, aquello que hemos aprendido y que hemos almacenado y que forma parte de nuestro sistema de ideas. Por tanto, en ocasiones ocurre que algo que sabemos que es mentira, otra persona no lo sabe, entonces cuando lo está diciendo, realmente no está mintiendo porque hay una coherencia entre lo que dice y lo que la persona sabe o conoce. Por tanto, un requisito imprescindible para poder pillar una mentira es que la persona que la está diciendo sepa que es mentira. Que por cierto, también es posible que una persona llegue a creerse sus propias mentiras, como por ejemplo un actor que se mete completamente en el papel y de hecho termina sintiendo aquello que está expresando. Es increíble. Entonces, personas que se creen sus mentiras, actores o personas que por determinadas características que veremos más adelante son muy habilidosas para mentir, va a ser prácticamente imposible encontrar estas señales que vamos a ir dando. Vale, partimos de que la mentira es una incoherencia entre lo que estamos transmitiendo o comunicando y lo que en realidad estamos pensando. Entonces, para el cerebro, como hemos hablado muchas veces, las incoherencias son muy estresantes, son agotadoras y son dolorosas. El cerebro siempre busca coherencia. Entonces, mentir es algo que a nuestro cerebro no le gusta, le desagrada, le estresa, le agota. Y entonces esto es lo que hace que finalmente se nos pueda pillar. Cuando tú dices la verdad, simplemente coges un recuerdo y lo comunicas. Cuando tienes que mentir, tienes que valorar qué es lo que esa persona sabe, qué es lo que has podido decir anteriormente, qué es lo que podría colar, tienes que elaborar un relato nuevo, tienes que controlar tus emociones, tienes que vigilar que la otra persona te crea, tienes que controlar emociones de miedo, de amenaza. Por tanto, estamos viendo que intervienen tres sistemas o tres áreas. Una cognitiva, de pensar el relato, recordar cosas, etc. Una conductual, de controlar que no se nos escape que estamos mintiendo, que no se nos pille. Y una emocional, porque es algo desagradable. Cuando mentimos tenemos dos tipos de emociones o de sistemas emocionales o motivacionales. Por un lado estaría el de la excitación. Yo quiero alcanzar un objetivo o un premio que es simplemente que me crean, o también puede ser que estoy buscando conseguir algo con esa mentira. Algo que le dice a mi cerebro, sigue, vea por ello. Es decir, es algo positivo, algo motivacional. Esto se llama sistema apetitivo, algo que nos activa para conseguir un objetivo, un premio. Pero sin embargo, por el otro lado, el cerebro también está teniendo algo que le dice, para, no sigas, esto es peligroso, esto es amenazante, huye. Hay un sistema de evitación, de huida, de lucha. Es un sistema de supervivencia que busca alejarnos de los peligros. Entonces, el cerebro se enfrenta a una incoherencia entre lo que está diciendo y lo que sabe, y al mismo tiempo se enfrenta a una incoherencia motivacional o emocional,
de buscar algo y a la vez evitarlo. Todos sabemos que cuando mentimos llevamos a cabo cosas que nos pueden delatar, entonces tenemos que estar muy pendientes de todo aquello que hacemos para que no nos pillen, a la vez que también tenemos que estar interpretando la cara de la otra persona, los mensajes de otra persona, para ver si está colando bien la mentira o puede que nos esté pillando. Esto da lugar a un comportamiento artificial, no nos permite actuar de manera espontánea, de manera natural. Dos tipos de comportamientos. Por un lado, uno de excesivo control, donde veríamos pues una persona muy rígida, muy quieta, en tensión, con las manos así juntas, por ejemplo, o no manteniendo la mirada, o todo lo contrario, abriendo mucho la mirada. Todo lo que sea muy estático y muy controlado, una persona que no muestra casi emociones, o puede dar lugar a todo lo contrario, una falta de control, donde veríamos una persona con mucho nerviosismo, con tics, que tartamudee, por ejemplo, mucha excitación emocional, que sobrereaccione. Pero al fin y al cabo es eso, un comportamiento artificial o un comportamiento distinto del que la persona suele tener. Pero no te preocupes, porque todo esto de analizar lenguaje no verbal y de cómo estudiar a la persona y de cómo analizarla, lo vamos a ver más adelante. Suscríbete para no perdértelo. Vale, hemos visto que ocurre a nivel emocional, que ocurre un poquito a nivel conductual, que ya lo veremos más adelante, y ahora vamos a ver qué ocurre a nivel neural o a nivel biológico. Cuando mentimos, las áreas que principalmente son reclutadas para llevar a cabo la mentira se encuentran en el córtex prefrontal, que está aquí. Voy a poneros el córtex prefrontal para que veáis las diferentes partes. Cuando nos enfrentamos a una situación, la corteza dorsolateral va a ser la que accede a la memoria, a lo que somos realmente, a lo que queremos, y decide si conviene mentir. Envía esta información a la corteza ventromedial y esta va a ser la encargada de elaborar el relato que vamos a contar, además de procesar qué está ocurriendo a nivel emocional cuando estamos mintiendo. Un poco esta vigilancia o este control de que no se nos escape. Al mismo tiempo, el cingulado anterior lo que está haciendo es quitar recursos atencionales de otras áreas o de otras funciones con el objetivo de mentir mejor. Y por último, la parte orbitofrontal es aquella que ejecuta el acto de mentir y lleva a cabo las pequeñas decisiones, porque al fin y al cabo mentir es un continuo de pequeñas decisiones. Os cuento esto, entonces ahora encaja más esto, esa persona me está mirando así, así que mejor voy a cambiar esto. Es como un poco una improvisación, algo muy incómodo. Vale, esto sería más a nivel ejecutivo, de planificación, de elaboración de información, pero vamos a ver qué ocurre también a nivel neural en un sentido más emocional. Cuando tú te enfrentas a una situación, el tálamo es la parte encargada de procesar esa información y el hipocampo va a interpretarla en base a su memoria, en base a experiencias pasadas, especialmente aquellas de contenido emocional. Mentir es una tarea que en sí es desagradable, es algo amenazante porque es muy peligroso que nos pillen, estamos en un riesgo. Por tanto, la amígdala, nuestra querida amiga la amígdala, que ya hemos hablado de ella, se activa cuando detecta que hay una situación de miedo, de alerta, de amenaza, y lo que hace es conectar al hipotálamo, que este a su vez lo que hace es activar el sistema nervioso simpático y parasimpático, de preparar el cuerpo para luchar o para huir. Aumento la tensión arterial, aumento la temperatura basal, aumento del ritmo cardíaco, la sudoración, la sequedad de la boca, en fin, todo aquello que notas cuando estás nervioso, con miedo o en un peligro. Todo esto del sistema de lucha-huida lo tengo muy bien explicado en el vídeo de qué es la ansiedad, en el que además te doy un truco muy sencillo y muy efectivo para aprender a controlar la ansiedad. Te lo dejo también por aquí arriba. Entonces estamos viendo que mientras que tenemos que controlar que no se nos escapen las emociones y que a nivel conductual no se vea que estamos mintiendo, por dentro nuestro cuerpo está teniendo todas las señales químicas y todas las señales neurales de que estamos en amenaza y de que tenemos que huir, y sin embargo tenemos que controlarlas. Es una presión y un estrés increíble. De hecho, mirad la diferencia que se observa cuando le decimos a una persona que diga la verdad o que mienta, cómo se ve cómo aumenta la temperatura basal. Y es algo muy curioso, si os fijáis, cuando la gente miente se suele rascar la cara, sobre todo la nariz, porque hay un desbalance entre este aumento de la temperatura corporal mientras que la nariz siga quedando fría. También para que os fijéis cómo se activan muchas más áreas cerebrales cuando le decimos a alguien que mienta que cuando le pedimos que diga la verdad. Nuestro cerebro verdaderamente lucha por coordinar todo esto y dar una coherencia y que cuele, pero da lugar a una serie de fallas y una serie de cositas que son las que nos van a indicar que la persona está mintiendo, porque es que es imposible cubrir todo esto. De hecho, se han visto en pruebas cuando le decimos a una persona que mienta o diga la verdad, como la información tiene que dar muchas más vueltas y hacer muchos más viajes e involucrar a muchas más áreas cuando miente que cuando dice la verdad. Entonces esto ya nos da un indicador muy fiable de la mentira, y es que cuando una persona miente,
tarda más en contar lo que nos está contando que cuando dice la verdad. Suele, por ejemplo, intentar ganar tiempo preguntando de nuevo qué es lo que le has dicho, repitiendo la acusación en alto. Dice mucho cosas como da respuestas ambiguas o repite varias veces lo mismo. En este sentido, es una gran ventaja conocer a la persona de antes, porque entonces ya tenemos lo que conocemos una línea base. La línea base es cómo se comporta esa persona de normal, cuando sabemos que dice la verdad. Y esto nos permite compararlo con cuando creemos que nos está mintiendo. Hay personas que porque son tímidas o porque se ponen nerviosas o porque tienen miedo a que no les creas o por lo que sea o por su forma de ser, tienen una forma de hablar que si no la conocemos podemos pensar que está mintiendo. Entonces tenemos que compararla con la línea base. ¿Qué ocurre cuando no conocemos a la persona de antes? Es conveniente crear una línea base antes de empezar a intentar detectar la mentira. Antes de ir al tema del que queremos obtener la información, podemos, por ejemplo, preguntarle cosas sobre las que ya sabemos cuáles son la verdad, como el tiempo o noticias o actualidad, o podemos simplemente entablar una conversación de relax, etcétera, y observar cómo se comporta la persona y empezar a dibujar un poco esta línea base. Es algo que en interrogatorio se utiliza mucho. Rara vez se mete a la persona y directamente se ataca al tema de conversación, sino que siempre se hace un poco como este calentamiento, que la persona puede entender que es romper el hielo, pero tú lo que estás haciendo es trabajar esta línea base para después comparar. Entonces ya hemos visto que mentir es una tarea muy compleja, muy agotadora, muy estresante y muy demandante, que entonces da lugar a que cometamos ciertos errores. Hemos visto que hay que comparar a la persona en su línea base cuando sabemos que dice la verdad a cuando creemos que miente, y también hemos visto que tenemos que fijarnos sobre todo en el lenguaje no verbal más que en el contenido y sobre todo en la latencia, es decir, cuánto tarda la persona en decir lo que está diciendo. Todo esto es muy importante para que podamos entender los siguientes vídeos y podamos ser capaces de detectar a cualquier persona que nos intente engañar. En el siguiente vídeo hablaremos sobre cómo mienten las personas según sus rasgos de personalidad y cómo dibujar diferentes tipos de perfiles y entonces detectar la mentira en estos diferentes tipos de perfiles. Espero que te haya gustado este vídeo y espero que te quedes a ver los siguientes.